Muy buenas tardes tengan todos, que el Señor les bendiga grandemente. Nos gozamos y nos alegramos en esta tarde porque sabemos que su presencia está con nosotros. Queremos invitarte que ahí donde estás, en la comodidad de tu hogar, puedas unirte con nosotros y que juntos, en familia, adoremos al Rey de Reyes. Aleluya. Hoy hay gozo y alegría en nuestros corazones. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Aleluya. Es un gozo alabarte, Señor, y un deleite cantar salmos a tu nombre altísimo. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Aleluya. Sí, Señor, celebramos tu vida, Padre, y tu victoria. Aleluya. Te damos gloria, Señor, y te damos alabanza solo a ti, Rey de Reyes. Aleluya. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la
que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Jesús, cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Jesús, con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Se lo decimos una vez más. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. La última vez, cántalo. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, solo a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Gloria y honra solo a tu nombre, Señor. Tú eres digno, tú eres santo. Te damos la gloria a ti, te damos la gloria a ti. Amado Dios, tuya es la gloria, tuya es la alabanza y tuyo es el honor. Señor, nos rendimos a ti en adoración y dedicamos este tiempo, Señor, para rendirte homenaje, rendirte honor y alabanza, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu fidelidad grande sobre nuestras vidas. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí,
Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí, llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Te adoramos, Dios, te bendecimos, Rey, en tu presencia estamos hoy, Señor, para rendirte honor y adoración de nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos.
Bendiciones, amada familia Peniel, hermanos en Cristo, en las otras naciones. Bendecimos sus vidas, a nuestros amigos, familiares. Queremos en esta hora invitarles a que podamos orar juntos y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Nos sentimos en esta hora bendecidos y tener ese privilegio y honor de estar en sus hogares también a través de este medio. Incline su rostro ahí donde está. Démosle gracias al Señor por este tiempo de alabanza, de adoración. Este domingo 11 de octubre, donde hemos venido a la casa de Dios, a este templo, para poder adorarle, poder bendecirle a Él. Así que vamos ahora. Padre, gracias en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesús, Señor. Disponemos el corazón en esta hora para entregarte a ti, Señor, todo honor, toda honra, toda gloria y alabanza. Queremos agradecerte por cada milagro, por cada respuesta a las peticiones, Señor, de tus hijos, a tu pueblo, Señor. Gracias porque nos has guardado esta semana. Has bendecido, Señor, nuestros hogares. No nos ha faltado el alimento, tú has provisto, Señor. Y sé, Padre, que también tú has hecho milagros de sanidad por aquellos hermanos, amigos, familiares que han estado, Señor, convalecientes ahí en una cama, en un hospital, en alguna clínica, pero sabemos, Señor, que tu mano poderosa ha estado, Señor, sanando. Ahora, Señor, pedimos que nos llenes de espíritu de sabiduría y de revelación, que nos muestres, Señor, tu voluntad y que en esta hora podamos, Señor, entender tu palabra. Vuélvenos invisibles, inaudibles, inaccesibles al enemigo. Ocúltanos, Señor, del ojo del maligno. Y danos, Señor, en esta hora, esa sabiduría que viene de lo alto, Señor. Y pedimos que podamos, más que ser oidores de esta palabra, ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, seguimos con la trilogía de la serie del Corazón del Rey. Y el domingo pasado estuvimos viendo el corazón del sacerdote. Y nosotros, amados, tenemos esta serie en los canales de YouTube, en nuestra página de Facebook. Usted puede ver las otras enseñanzas para que pueda tener una mayor profundidad, un mayor conocimiento y que pueda ser edificado. Así que le invitamos a visitar en nuestra página de Facebook, CCP, que quiere decir Centro Cristiano Peniel, y en nuestro canal de YouTube, que también es CCP Peniel. Así que gracias por permitirnos en esta hora poder edificarlo a través de la palabra del Señor. Yo quiero comenzar esta enseñanza. Nos quedamos en la tercera función del sacerdote, pero quisiera brevemente dar una explicación por qué Jesús nos constituyó en reyes y sacerdotes. ¿Por qué Jesús nos constituyó en reyes y sacerdotes? Y en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6, búsquelo ahí en su Biblia y lo puede ver también en la pantalla. Vamos a leerlo. Vamos al capítulo 1, Apocalipsis, verso 5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Jesucristo es Rey de reyes. Amén. Y también Jesucristo es sumo sacerdote de sacerdotes. Miremos lo que el Padre siempre ha tenido en su corazón, porque Dios el Padre siempre ha querido tener un reino de sacerdotes y ese modelo está en el cielo, ese modelo pertenece a la eternidad y Dios quería que su pueblo en la tierra, el pueblo de Israel, fuera un modelo de ese reino. Entonces vamos a Éxodo capítulo 19, verso 6, para que podamos entender un poco más. Dice la palabra: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces podemos ver nosotros, amados, que cuando el Señor sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, Dios lo lleva a una tierra, que es la tierra prometida, y ahí el Señor quería comenzar un reino, y ese reino, como dice ahí, un reino de sacerdotes y gente santa. Amén. Entonces vemos nosotros que Él escogió al pueblo de Israel para manifestar ese reino. Y nosotros podemos entender ahora por qué Jesús, cuando vino a la tierra, el tema principal de Jesús era precisamente el reino de Dios. Si ustedes se acuerdan en los evangelios, Jesús comenzó anunciando el reino de Dios. Amén. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Así que creed en el evangelio. Y ese evangelio es la constitución entonces del reino de Dios. Entonces ahora podemos entender nosotros que Él nos escogió, que Él nos perdonó, que Él nos lavó, Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y eso lo podemos ver entonces en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Usted ya se lo sabe de memoria. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Jesucristo nos escogió, somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio. Y dice que Él en su segunda venida, cuando Cristo vuelva a la tierra, Jesucristo, el Rey de Reyes y sumo sacerdote, va a venir a establecer el reino de Dios. Y dice la palabra en Apocalipsis capítulo 5, verso 10, búsquelo ahí en su Biblia o léalo en la pantalla, donde dice, Apocalipsis 5, 10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, como hemos estado viendo la serie del corazón del rey, porque hay un modelo de cómo debe de ser el rey que va a calificar para tener ese gran honor, ese gran privilegio de poder reinar sobre las naciones, de reinar 1000 años con el Señor aquí en la tierra. Y si ese reino que el Señor va a venir a establecer es una fusión de reyes y sacerdotes, por esa razón nos interesa a nosotros conocer entonces el modelo bíblico. Y para poder conocer cómo debe de ser ese rey y ese sacerdote, tenemos que ir a el corazón. Y ya hemos visto entonces el corazón del rey, ahora estamos viendo el corazón del sacerdote. Amén. El punto que les compartí el domingo pasado de las funciones del sacerdote, decía que el sacerdote debe de andar ungido todos los días. Amén. Eso quiere decir, como decía allá en 1 de Pedro 2:35, no lo busque, solamente se lo recuerdo, que dice Dios, yo me voy a suscitar un sacerdote fiel que ande delante de mí ungido todos los días y que haga conforme a mi corazón. Entonces, si el Señor pone estos detalles, que este sacerdote que Él está escogiendo tiene que andar ungido todos los días de su vida, también este sacerdote tiene que ser fiel al Señor y tiene que tener su corazón. Entonces, ahí está el centro de este mensaje. Vamos al corazón entonces. ¿Y por qué tiene que andar ungido entonces el sacerdote todos los días? Bueno, porque Él es el encargado de portar, oiga bien, el encargado de cargar la presencia de Dios. Entonces, el sacerdote viene de ese linaje escogido. El Señor lo ha apartado para que ande en santidad, porque Él tiene que llevar la presencia de Dios. Ahora, hay un versículo en el libro de Esdras que lo voy a introducir antes de compartir el punto 3, porque es importante que miremos un detalle ahí acerca de los sacerdotes. Esdras capítulo 9, verso 1 y 2. Vamos a la palabra. Amén. Dice así: acabadas estas cosas,
Y note que al inicio de este texto dice oración de confesión de Esdras. Entonces, vamos al verso 1, dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel, y note, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y subraye este texto ahí, y hacen conforme a sus abominaciones. Verso 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo, y hago énfasis, y el linaje santo ha sido ¿qué? Mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Esdras es un sacerdote que ha regresado del exilio, donde la nación de Israel, recuerde que estuvo, fueron llevados cautivos a otras naciones y comienzan a regresar a Jerusalén con Nehemías para edificar los muros, y luego que ellos estaban edificando los muros de la ciudad, empiezan a venir otra vez las tribus de esas regiones donde habían sido llevados ellos como esclavos, y ahora cuando están retornando a la nación de Israel, Esdras les comienza a decir, pueblo de Israel, y principalmente los sacerdotes y los reyes, los príncipes, ustedes se han mezclado con todo tipo de gente. Ustedes han dado a sus hijas a estos pueblos paganos, porque acuérdense que los amorreos, los moabitas, los fereceos, toda esa lista que le acabo de leer, eran naciones paganas. Adoraban otros dioses, tenían otras imágenes, tenían ídolos. Eran perversas esas naciones, por lo cual Dios los había sacado por medio del pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo de Israel falló, ellos fueron invadidos, fueron llevados cautivos, y esta gente perdió el sentido, perdió la dirección, perdió realmente el temor de Dios y se mezclaron con gente de otras tribus, de otras naciones. La Biblia dice que nosotros no nos debemos de unir a yugo desigual. Y es por eso que el Señor dice que nosotros tenemos que buscar, oiga bien, el unirnos siempre a ese yugo, pero que está en Dios, a la ayuda idónea, para que nosotros seamos siempre un pueblo santo para Él, seamos una nación de reyes y sacerdotes, gente santa, que no estemos mezclados, amén, porque cuando hay mezclas, entonces viene la perversión, viene la corrupción, viene el pecado, y eso nos aleja de Dios. Ahora bien, quiero pasar entonces a la función del sacerdote con el punto número 3 de este domingo. Dice así, el sacerdote es el encargado de sacar y limpiar toda la inmundicia dentro de la casa o el templo de Dios. Los encargados de mantener limpia la casa de Dios, de darle el mantenimiento, era precisamente este sacerdocio. Dios había escogido a los levitas y a los sacerdotes para que fueran los únicos que entraran al lugar santo, al lugar santísimo, para limpiar. Y vemos nosotros que en el libro de segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 16, dice así, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. ¿Sabe? Cuando un sacerdote, un rey en Israel, se apartaba de Dios, ellos realmente se mezclaban con las naciones que estaban alrededor de ellos. Y alejados de Dios, ellos entraban en un sincretismo, o sea, una mezcolanza de creencias.
Y entonces esa mezcolanza de creencias, ellos empezaron a adorar a Baal, empezaron a adorar a Asera y a otros ídolos como Moloch y Astarot y todos esos que eran los dioses, y que detrás de esos dioses, de esa imagen, habían potestades que volvían al pueblo de Dios en la ignorancia completa y luego la destrucción. Entonces ellos, cuando se alejaban de Dios, empezaban a meter ídolos en el templo de Dios. Empezaban a meter otras deidades y otras potestades, contaminaban la casa de Dios. Pero aquí vemos en el segundo libro de Crónicas 29:16 que todos los sacerdotes entraron a la casa de Dios para limpiarla y sacaron toda la inmundicia. ¿Sabe? Cuando el lugar sagrado de Dios está ocupándolo otra, llámelo ídolo, imagen, eso contamina. Y no hay milagros, no hay sanidades, no hay respuesta de Dios. Y esto se lo voy a enfocar, por ejemplo, en la vida de Jesucristo. Se acuerda de Jesús cuando hace un látigo y va al templo y vuelca las mesas de los mercaderes, los cambistas, los que tenían animales ahí. ¿Por qué? Porque el templo de Dios o la casa de Dios se había vuelto un mercado. Ahí estaba lleno de inmundicia. Imaginen todos esos animales que tenían ahí. Pero sobre todo la corrupción, que la gente estaba más pendiente de hacer sus negocios, sus movidas, sus trueques. Y eso, hermano, es abominación para Dios. Y esto va a un mensaje para las iglesias de hoy. Nosotros tenemos que cuidar el lugar que hemos destinado para adorar a nuestro Dios. Y no podemos permitir entonces, a veces nosotros, hermanos, por necesidades de comprar y la ambición de tener unas buenas instalaciones o que queremos presumir, empezamos a hacer nosotros actividades de esto, de lo otro, y nos enfocamos más en las ventas, en los business, en los negocios. Bueno, hay iglesias que hasta rifa hacen, pues. Y esto, hermanos, es la falta de conocimiento, porque Dios para sus hijos todo lo va a proveer, y todo lo que es santo y todo lo que el Señor quiere que se haga en su casa, Él va a traer los recursos, Él va a enviar su bendición. Pero nosotros nos perdemos, y de esto se trata esta enseñanza, de volver al comienzo. ¿Dónde fue que nos perdimos? ¿Dónde fue que empezamos nosotros a desviarnos? Entonces, los sacerdotes somos los encargados de limpiar la casa de Dios, de limpiar el templo. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Cuál es el templo actualmente de Dios? Amén. Piense por un segundo. Ya. Usted es la casa de Dios. Usted es el templo de Dios. ¿Y cuántas cosas no hay en su corazón que son inmundicia para Dios? ¿Qué montón de pensamientos y corrupciones no habrá en nosotros? Avaricia, codicia, pornografía, pensamientos impuros y toda clase de maldad, porque de adentro del corazón es donde nacen todas las maldades, las picardías, las mentiras. Entonces tenemos nosotros como sacerdotes, número uno, limpiar la casa de Dios, que es nuestro cuerpo, que es nuestro corazón. Amén. Confesar esos pecados, arrepentirnos y apartarnos de todo mal. Entonces, sacar del lugar santo o santísimo todo aquello que es inmundo, que es perverso, que es abominable, es sucio, es una responsabilidad de los sacerdotes, de los que tenemos ese llamado de Dios, que hemos sido escogidos. Amén. Y usted puede decir, bueno, pastor, usted es el responsable de la iglesia, ahí donde predica. Ok, yo soy el responsable de aquí. Pero usted como sacerdote de Dios, que ha sido escogido de un linaje especial, usted también en su casa tiene que sacar la inmundicia. Miren, muchos en su casa piensan que ahí pueden meter y comprar películas obscenas. Pueden tener libros con literatura que ofende a Dios. Hay algunos que hasta tienen libros de brujería y de hechicería, horóscopos. Toda esa es inmundicia. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres que Dios esté en tu casa. Y Dios no puede compartir su santidad con aquello que le causa repulsión, abominación. Amén. Porque donde está Dios, tiene que ser santo el lugar. Amén. Bueno,
Vamos al punto número 4, la función del sacerdote. El sacerdote está a cargo de cuidar de la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 17, verso 18. Búsquenlo en su pantalla, en su Biblia. Y dice así, Deuteronomio 17, 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado, y lo hago énfasis, que está al cuidado de los sacerdotes. Dios asignó a los sacerdotes, amados, para que cuidaran su ley. Si los sacerdotes eran los encargados de cuidar la ley de Dios, ellos tenían que conocerla, ellos tenían que meditarla, ellos tenían que leerla, ellos tenían, hermanos, que conocer a Dios por medio de la palabra. Y mire, vamos a ver un caso. Yo le dije que hay dos tipos de sacerdocios, uno que es terrenal y otro que es del cielo. Y vamos a ver algunos ejemplos de fracasos, amén, de pecados, de malas decisiones que tuvieron los sacerdotes de la tierra. Por ejemplo, vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en el verso 12, dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Quiero decirle que una persona impía es una persona corrupta, es una persona que no tiene temor de Dios. Y aquí Elí es un sacerdote, pero es un sacerdote irresponsable. ¿Sabe por qué él es irresponsable? Porque sus hijos, los hijos de Elí, no tenían temor de Dios. Dice que no lo conocían. Ellos eran corruptos. Y mire lo que dice el verso 17, el primer libro de Samuel 2:17, dice así: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Sabe qué? El corrupto roba. Y los hijos de Elí eran corruptos sin temor de Dios. Robar para ellos era algo normal. Y el que no tiene temor de Dios tomará lo que no es de él. Por eso nuestros gobernantes, algunos son corruptos porque no tienen el temor de Dios. Y para ellos el robar es normal, porque creen y piensan que no van a darle cuentas a nadie. Ahora, los hijos de Elí, ellos no solamente pecaban, sino que hacían pecar. La gente menospreciaba las ofrendas de Dios. Y hay muchos dentro de la casa de Dios que toman lo sagrado de Dios. Y esto es corrupción. Sí, porque muchos se enriquecen. Y por eso es que la gente blasfema el nombre de Dios, porque muchos sacerdotes, curas, pastores, líderes, apóstoles, ¿sabe qué? Se roban lo sagrado de Dios. Entonces la gente empieza a menospreciar lo sagrado del Señor y también comienzan a blasfemar. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Wow, esto es tremendo. Y yo sé que esta prédica a algunos de ustedes no les va a gustar. Amén. Y la verdad que yo no estoy para quedar bien con usted. Así que si lo ofendo con la palabra de Dios, dele gracias al Señor, porque esto nos hace volver al camino donde nos perdimos, recuperar la senda antigua de donde nos desviamos. Mire, el Señor va a venir a gobernar la tierra. Y yo prefiero que usted se ofenda un poquito conmigo mientras dura esta prédica, pero que no se vaya al infierno por la eternidad y diciendo, si alguien me hubiera predicado, si alguien me hubiera instruido, si alguien me hubiera dicho. Mire, esto
Es una bendición saberlo ahorita. Dice que Elí era viejo y él oía todo lo que sus hijos hacían y cómo dormían con las mujeres ahí en el tabernáculo. La Biblia dice que el sacerdote tiene que cuidar de la palabra de Dios. Y sabe, el problema de Elí es que no había cuidado la palabra de Dios. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, los hijos de Elí realmente no habían sido instruidos desde niño en el camino. No habían sido instruidos con la palabra de Dios. Usted y yo como sacerdotes tenemos una gran responsabilidad de levantar una generación diferente para Dios. Un linaje escogido para Dios. Nosotros tenemos que levantarle una descendencia santa al Señor. Yo no quiero que mis hijos hagan lo que yo hice porque no tuve quien me corrigiera, quien me instruyera. Y gracias a Dios algunos de nosotros tuvimos nuestros padres que sí nos llevaron a la iglesia desde pequeños, que sí nos leyeron la Biblia y nos regañaban y nos disciplinaban, pero también nos corregían y nos instruían en el temor de Dios. Pero este sacerdote, estamos conociendo sus errores, sus fracasos, porque dentro de la iglesia, oiga bien, había inmoralidad. Dentro de la iglesia de Elí, los hijos de él cometían todo tipo de pecado. Ahí fornicaban, ahí cometían adulterio. Mire, hasta orgías creo yo que tenían estos bárbaros. Elí era ya viejo y ya no tenía fuerzas. Y mire, por eso dice la Biblia, instruye al niño, porque el niño tiene esperanza de que cuando llegue a ser adulto, esos principios, esos valores van a estar en el corazón y no se les van a olvidar jamás. Pero hoy muchos padres son como Elí, muy permisivos, muy tolerantes al pecado. Ellos saben lo que están haciendo sus hijos en la madrugada, en esos celulares, viendo pornografía, las chicas tomándose fotos desnudas y mandándoselas a sus novios, o haciendo poses o todo tipo de perversión, en vez de estar orando, en vez de estar meditando en la palabra de Dios. Y muchos son así como Elí. Ay, hijo, no haga eso. Eso es malo. Hija, mire, tenemos que ser nosotros responsables con la autoridad que el Señor nos ha dado para corregir a nuestros hijos. Yo sé que ninguno de nosotros quiere ver a sus hijos perdidos en el mundo o perdidos en el infierno, porque no los instruimos y no los corregimos. Pero dentro de las iglesias hay muchos que suben a ministrar en pecado, aun cuando los pastores o los sacerdotes saben que anduvieron en una fiesta, que saben que vienen de un motel, que vienen hasta de goma y quieren ministrar ahí y no les hacen estorbo, no ponen disciplina, no ponen orden. Porque es que toca bien, es que canta bien, es que, ay hermano, si yo lo siento, si le pongo disciplina, se nos van a ir los músicos, los adoradores. Se te van a ir, pero se te van a ir al infierno porque los vas a acompañar con él. Porque tenemos que ser responsables nosotros. Hoy estos mensajes ofenden, estos mensajes sé que no les gustan a la gente, pero es raro escucharlos también, porque a veces nosotros hemos sido tolerantes, hemos sido permisivos. A veces nuestros hijos llevan cosas inmundas a la casa. Muchos roban. Y no están trabajando y aparecen con televisores, aparecen con celulares caros, aparecen con cadenas, aparecen con ropa de marca. ¿De dónde la traes, hijo? ¿Cómo fue que te conseguiste eso? ¿Cómo fue que te hiciste de eso si tú no estás trabajando? No hay que ser permisivos, amados. La palabra de Dios, el sacerdote es encargado de cuidar la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios nos ofende. A veces la palabra de Dios, hermanos, es dura. Este mensaje es duro, yo lo sé. Pero me predicó primero a mí. Amén. Y quiero dar lo mejor para el pueblo de Dios. Porque Dios nos ha escogido. Mire, nosotros valemos bastante. Somos importantes para Él. Sí, imagínense cuánto nos ama Dios que mandó a su Hijo para limpiarnos de toda esa inmundicia. Ay, nosotros no queremos valorar la palabra del Señor. Amén. Y no estoy enojado. Es que yo predico así. Pero es que quiero hablarle al corazón.
pero que sea la palabra de Dios la que lo instruya, lo que lo corrija, lo que le enseñe. Amén. Bien, vamos nosotros a Proverbios capítulo 29, verso 18. Dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Los hijos de Elí, como no había profecía, no había palabra, se desenfrenaban. Pero ¿saben? No solamente ellos se volvieron corruptos, también ellos volvieron corrupta a la gente. Y ellos también sirvieron de estorbo para que la gente pecara más. Dice en Proverbios 29, 18, que el pueblo que no tiene instrucción, que no tiene profecía, hermano, va a desenfrenarse. Elí era responsable como sacerdote de guiar con la palabra de Dios a sus hijos y al pueblo. Elías no predicaba la palabra de Dios. Elías no estaba enseñando, no estaba él, oiga bien, corrigiendo a sus propios hijos ni corrigiendo a su pueblo, porque Elí olvidó la ley de Dios. Y aquí vemos en primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, oiga bien, escaseaba en aquellos días. Y no había visión con frecuencia. No había palabra. Elías no tenía la revelación, porque él no meditaba en la palabra de Dios. Ya era viejo. Se había conformado, se había tantas cosas que uno puede decir, ¿verdad? Pero él no se preocupó. Era un sacerdote que tenía que cuidar la palabra de Dios. Y aquí nosotros vemos que en segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Elí no enseñaba ni a sus hijos ni al pueblo, no redarguía ni a sus hijos ni al pueblo, no corregía ni a sus hijos ni al pueblo, mucho menos los iba a instruir. Amado, el hecho de que usted tenga la Biblia en su casa y usted no la está leyendo, usted no está meditando, usted está menospreciando la palabra de Dios. Y máxime si usted tiene una responsabilidad de guiar a otros, de enseñarles a otros. Por eso le digo, no solamente es el cura o el sacerdote o el pastor que está al frente de una congregación. No, usted tiene una familia en la cual usted es el responsable de enseñarle la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ese joven, esa muchacha y usted mismo sea una persona perfecta, preparada para toda buena obra. Proverbios 11:14 dice así: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Hermano, si usted no sabe para dónde va, no va a llegar a ningún lado. Por eso este tiempo de pandemia, muchos han sido aprobados y otros desaprobados. Muchos sacaron lo mejor de su corazón y otros lo peor de su corazón. Ahora, ¿quiénes sacaron lo mejor de su corazón? Los que han estado meditando en la presencia de Dios, los que han estado en intimidad con Él, los que han estado, hermano, instruyendo a sus hijos, los que han estado en un altar familiar. Mire, esta es una prueba. Y cuando salgamos, amén, ahí nos vamos a dar cuenta por lo que viene. Ahora, yo quisiera que fuéramos al primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 2. Sigamos leyendo acerca de Elí y su sacerdocio. Dice el verso 2: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo
que no podía ver. Mire, ya Elí era un anciano. Ya ponerse a leer la Biblia a esa edad, hermanos, que cuando ya se le están apagando los ojos, ¿verdad? Va a ser difícil. Y poder corregir a esa edad va a ser peor también. Una, porque ya no tiene fuerza. Y dos, ya no puede ver esta letrita. Tendría que comprar Elí una Biblia, hermano, con una letra extra gigante, mega, para poder leerla. Pero ¿sabe? Es que la visión de Dios no está en los ojos. Ya le voy a explicar por qué. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 15, y miremos lo que dice ahí. Verso 15, era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. ¿Sabe? Este sacerdocio estaba llegando a su final. Estaba caducando. No iba a durar mucho. Elí ya no podía ver. Pero es que no se trata de edad. Aquí no se trata de que tiene 98 años y que él ya está muy anciano y que no puede leer. Yo le dije, la visión de Dios no está en los ojos. La visión de Dios está en el corazón. Y solo aquellos que tienen intimidad con Dios les son revelados al corazón los planes y los propósitos de Dios. Amén. Así que mire, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 4, Primera de Reyes, primer libro de Reyes 14, versos 4 y 5, búsquenlo en la Biblia ahí, por favor. Dice, y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver, ¿quién? Ahías, porque sus ojos se habían, ¿qué? Oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá ¿qué? Disfrazada. Le explico el contexto de esto. Ahías posiblemente estaba en la misma edad de Elí. Y ya no miraba, ya no leía. Pero este hombre tenía lo que Elí no tenía, la presencia de Dios, la visión de Dios, la revelación de Dios. Porque Ahías, oiga bien, era un anciano. Y además de que era anciano, la persona que lo iba a ir a visitar era astuta. Porque no iba a llegar presentándose como ella era. La esposa de Jeroboam dice que se disfrazó. Porque ellos estaban en el norte, estaban en Samaria. Y se les enfermó su hijo, y entonces le dice, mira, aquí no hay un profeta como Ahías, no hay un hombre de Dios como él, andate a Jerusalén, pero andate disfrazada que no te vayan a reconocer. Y preguntarle a Ahías acerca del niño. Entonces, ellos eran paganos ya, se habían separado de Dios, y querían engañar al hombre de Dios disfrazados. Pero lo que no contaban es que aquellos que tienen intimidad con el Señor, no importa que no tengan los ojos físicos, porque Dios ve por ellos. Y Dios hace que ellos vean lo que Dios ve. Amén. Entonces dice que llegó la mujer de Jeroboam y al entrar ya ella sabía quién era. Y le dice, mujer de Jeroboam, ¿por qué te has disfrazado? Mira, regrésate, porque al llegar a tu casa, el Señor me dijo que el niño iba a morir. Qué triste. Amén. Entonces no es cuestión de los ojos. Es que no te interesaste y no nos interesamos por leer y ver la ley de Jehová. Entonces, aquí vemos nosotros qué fue lo que pasó con Elí. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 13, dice así: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe,
porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él, dice acá, no los ha ¿qué? Estorbado. Mire, Ofni y Finehas fueron blasfemos delante de Dios. Los hijos de Elí, Dios los aborreció. ¿Por qué? Por el pecado. Ese pecado que ellos hacían en el templo, que se dormían con las mujeres ahí, ese pecado de esa práctica de inmoralidad, Dios la llama iniquidad. Por eso es que hoy en día nosotros, amados, mire, como sacerdotes tenemos una gran responsabilidad de corregir. A veces nosotros nos preguntamos por qué viene tanto juicio a la tierra, por qué vienen, hermanas, estas cosas. Y es porque Dios está hastiado del pecado, que los que mencionan su nombre, que los que hablan de Él, están lejos, no tienen los sentidos agudizados, tienen su mirada perdida en las cosas de este mundo. Muchos, en vez de estar meditando en la palabra de Dios en estos días, mire, la demanda de películas pornográficas por cable se aumentó. Y le voy a decir, y esto no es en los hogares mundanos, no, en hogares cristianos. Sí, porque como no van a la iglesia, sí, porque estoy desanimado. Ay, pastor, es que yo ya no quiero volver al culto. Ay, pastor, es que, hey, mira, preocúpate. Agarra el mapa, muchacho, y ubícate porque andas perdido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Tenemos que volver a la palabra. Elí, le dijo el Señor, mira, Elí, tus hijos realmente han hecho iniquidad, han blasfemado mi nombre. Tenemos que corregir, pastores, en el liderazgo de nuestra iglesia, porque al que mucho se le da, también mucho se le demandará. Y nosotros también en nuestros hogares tenemos que demandarle a nuestros hijos santidad y decirles, no, hijo, estás mal en eso. No podés estar viendo esas cosas, no podés estar, que las muchachas ahora, el practicar el sexo oral o tener relaciones es como lo más normal. Hay otra experiencia, ya la hizo con 5, ya lo hice con 10. No, hey, corregite, vuélvete a Dios, arrepiente de tus pecados. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Estos hijos de Elí nunca se quisieron apartar y su final fue triste y lamentable. Vamos a Oseas, el libro de Oseas, capítulo 4, verso 9, dice, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Tal es el pueblo, así es el sacerdote. Tales son los padres, así son los hijos. Tal es el pastor, también así son las ovejas. Entonces tenemos que preocuparnos. Amén. Muchos nos alegramos. ¿Sabe? Hace tiempo vino un hombre de Dios a nuestra congregación y me dijo esto. Yo venía empezando como pastor, tenía creo que 2 años. Y me alegré porque el profeta me dijo, mira, Dios va a empezar a traer gente conforme a tu corazón, me dice. No me dijo conforme al corazón de Dios, me dijo conforme a mi corazón. Y yo me alegré, pues se va a llenar la iglesia, va a venir mucha gente. Pero pegué un frenazo, como que iba en una autopista y de repente frené de un solo y dije, hey, ¿por qué me tengo que alegrar si mi corazón hay cosas feas, hay corrupción, hay pecados ocultos, hay inmundicia? Y así como estoy yo, que miento, que me vale hacer esto y lo otro, digo yo, hey, así va a ser el pueblo también. Yo tengo que empezar a practicar la santidad. Y tengo que empezar a corregir mi manera de hablar. Tengo que empezar a modelar algo diferente. Hermanos, y ese es el llamado de Dios a nuestras vidas. Es que no podemos nosotros seguir haciendo lo mismo. Después de esta pandemia tenemos que salir diferente, tenemos que seguir transformados. Amén. Porque el Señor dice, yo les voy a castigar y les pagaré conforme a las obras. Amén. Los hijos de Elí eran un reflejo de él. Así como el pueblo, así estaba. Bueno, así como Elí estaba, así estaba el pueblo. Amén. Vamos al punto entonces número 6. El sacerdote es quien está autorizado para enseñar la ley de Dios.
Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué triste. Así el sacerdote andaba perdido, el pueblo andaba perdido. Y así como el sacerdote no se preocupó por ser el mensajero de Dios, así como el sacerdote, hermano, desechó el conocimiento, porque el conocimiento es la revelación que Dios te quiere dar en este libro. Dios te quiere enseñar cómo tú puedes, hermano, tener éxito en tu matrimonio, en la educación de tus hijos, la prosperidad en tus negocios, la bendición permanente en tu hogar. Dios quiere lo mejor para ti, pero cuando nosotros este libro lo desechamos allá, y yo prefiero comprar, dice uno, ese libro que me habla de finanzas, ese libro que me habla de prosperidad, de padre aquí, padre... No, mira, está bien, hay buenos libros, pero este es el libro de libros y esta es la ley de Dios. La ley de Dios tiene que estar en nuestro corazón, como dice allá en el Salmo 37, 31. La ley de su Dios está en su corazón. Y el sacerdote tiene que tener esta ley en el corazón. Mi pueblo, dice el Señor, fue destruido. ¿Por qué? Porque un pueblo ignorante es un pueblo, hermano, que va al fracaso. Y el sacerdote es responsable de que ese pueblo entre en un avivamiento, que ese pueblo prospere, que ese pueblo, hermano, sea bendecido. Tenemos una responsabilidad. Amén. La decadencia y caída de una nación no es responsable de los políticos. Esos son impíos y son de este mundo. Es raro el que dice que es cristiano, que tiene temor de Dios, que es hijo de Dios. Pero la responsabilidad de nuestra nación y de tu nación eres tú como hijo de Dios, que donde estás tú tienes que tener el conocimiento de este libro, que no puedes ir a tu casa con cosas de la oficina, que ya porque trabajas ahí haces uso y te la llevas a tu casa, o algo que está mal puesto ahí, ya te lo llevas. No, hombre, tenemos que empezar a corregirnos. Ahora vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 1 y 3. Amén. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días, y subraya ese versículo 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Qué triste. Amén. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el que está autorizado para enseñar la ley. Y aquí vemos nosotros a Azarías, hijo de Obed, que lleno del Espíritu Santo le empieza a decir a Asa, a todo el pueblo de Judá, a Benjamín, a las dos tribus que habían quedado en Jerusalén, en la parte del sur. Y les empieza a decir: miren, si ustedes realmente quieren que Dios esté con ustedes, ustedes tienen que buscar a Dios. Y tienen que empezar a dejar lo malo. Porque si ustedes dejan a Dios, Dios los va a dejar a ustedes. Y esto más les dice: Israel ha estado sin el Dios verdadero. Han estado sin sacerdote que les enseñe la ley. Y han estado sin la ley. O sea, este pueblo estaba a cabal, hermano. Sin Dios, sin sacerdote, sin ley. Destruido totalmente este pueblo. Y vamos a ver otro ejemplo para ya terminar, porque esta enseñanza pues vamos a tener una tercera parte y solamente
Vamos a ver entonces la siguiente cita en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versos 26 y 28, que es como la continuidad de esta exhortación, de esta palabra. Segundo libro de Reyes 17, 26 dice: dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley. Oiga bien, no conocen la ley de Dios, del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley del Dios del país. Vino pues, dice el verso 28, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Dios bendiga su palabra. El tiempo se nos ha terminado, pero te invito a que veas la tercera parte del corazón del sacerdote el próximo domingo. Quisiera que captes este mensaje, la importancia de que la ley de Dios esté en el corazón del sacerdote y que las funciones sacerdotales, y te las voy a mencionar para que hagas un recuento. El sacerdote debe de andar ungido delante de Jehová todos los días. El sacerdote es el encargado de cargar la presencia de Dios. 3. El sacerdote es el encargado de sacar y limpiar la inmundicia dentro de la casa o del templo de Dios. Y 4. El sacerdote está a cargo de cuidar la palabra de Dios. Esto es importante. Vimos el punto 5, que el sacerdote es mensajero de Dios. Amén. Y creo que ese fue el que se me pasó, el punto 5, de que el sacerdote es mensajero de Dios. Allá en Malaquías 2:7, si quiere mírelo en la pantalla porque no lo dije, pero dice que porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová, el Dios de los ejércitos. Y ahí les mencioné Proverbios 29:18. Pero esta última parte que le compartí, me falta un punto más. El sacerdote, punto número 6, es quien está autorizado para enseñar la ley de Dios. Y en este punto nos vamos a quedar. El sacerdote es el encargado de enseñar la ley de Dios. Vinieron leones a Samaria y mataban a la gente, porque el rey de Asiria había invadido Israel. Las 10 tribus del norte habían sido llevadas a Asiria, y el rey de Asiria trajo de otras naciones, de otros pueblos paganos, trajeron gente a que ocuparan esos territorios. ¿Y sabe qué pasaba con esta gente? Como ahí venían de los amorreos, de los fereceos, de los moabitas, o sea, gente pagana, ellos adoraban a otros ídolos, adoraban a otros dioses. Entonces ellos estaban ocupando la tierra que Dios le había dado a su pueblo. Y ahí estaban profanando, ahí hacían ellos sus maldades, sus pecados, a que hacían sus rituales a sus dioses. Dios empezó a mandar leones, porque esa tierra es tierra santa. Así se conoce en la nación de Israel, la tierra santa. ¿Y sabe qué pasó? Le dijeron al rey: rey, la gente que tú metiste ahí no conoce la ley de Dios. El Dios de esa nación ha mandado leones y se está comiendo a la gente, la están matando. Entonces el rey de Asiria dijo: bueno, lleven un sacerdote entonces y que les enseñe la ley, para que esta gente realmente haga conforme a la ley de Dios. Y llevaron a este sacerdote, que lo habían llevado cautivo, y empezó a enseñar la ley. Pero ¿saben? Muchos siguieron practicando por un lado
seguían adorando a sus dioses y por otro lado querían honrar a Dios. No es así. Hasta el día de hoy así hacen. Y hasta el día de hoy en nuestras naciones así hacen. Hay una mezcla, hay un sincretismo, hay una práctica de lo que es del mundo, lo que es pagano con lo que es santo. Y mire, con Dios es sí o con Dios es no. Y ha llegado el tiempo, iglesia, de que nos purifiquemos. Sacerdotes y reyes del Dios Altísimo, tenemos que volvernos a Dios de todo corazón, porque muchos de nosotros hemos estado sin Dios, sin sacerdocio y sin ley. Es tiempo de volver a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por lo que nos has enseñado en esta tarde. Te ruego, Señor, que selles esta palabra en nuestro corazón, que la meditemos, que la pongamos en práctica, que nos apartemos del pecado, que nos corrijas y nos ayudes a corregir a nuestros hijos, a nuestra familia, Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, dice tu palabra. Y es tiempo de que nosotros empecemos a practicar la santidad, Señor. Ayúdanos a que tu palabra more en abundancia en nuestro corazón, para que seamos aptos para toda buena obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a corregir, Señor, el liderazgo donde tú nos has puesto, a no negociar, ni dejarnos sobornar, Señor, ni, Padre, comprometer los principios de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a guiar a tu pueblo en la santidad y en la verdad. Llénanos con tu Espíritu Santo, que esta palabra, tu Espíritu, Señor, la selle en nuestro corazón y produzca los frutos que tú deseas. Bendice, Padre, en esta hora a mis hermanos de las diferentes naciones, de nuestros familiares, de nuestros líderes y miembros de esta congregación. Te ruego, Señor, por las necesidades que cada uno de ellos tenga. Te ruego, Señor, por los que están enfermos, sánalos, Padre. Ten misericordia, Señor. Los que están contagiados con este virus en los hospitales, en las clínicas, ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti, a volver a la senda antigua, Señor, y a que tu palabra, Señor, nos sea revelada. Te damos gracias porque tú estás puliendo el corazón de los sacerdotes y de los reyes que quieren ser aptos, Señor, para poder participar o poder ser calificados, Señor, para que cuando tú vengas nos halles, Señor, haciendo buenas obras y haciendo tu voluntad. Te doy gracias en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Así que Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Amén. Un abrazo.